Llevaba 3 días lloviendo sin parar, convirtiendo los terrenos del castillo en un laberinto de barro y niebla. Podía olerlo incluso desde las dependencias del servicio. Ese intenso aroma a tierra que se adhería a las paredes de piedra y hacía que todo pareciera más pequeño, más oscuro, más sofocante. Esa noche era la reunión lunar en la que los alfas de todos los territorios se reunían bajo un mismo techo para discutir fronteras, alianzas y guerras que yo nunca entendería. Mi trabajo era sencillo: permanecer invisible, mantener las habitaciones limpias y nunca llamar la atención. Había perfeccionado el arte de desaparecer. A mis 19 años, llevaba 4 trabajando en el castillo. En ese tiempo, había aprendido que las chicas como yo, humanas, de cabello claro y sin un apellido digno de mención, estaban destinadas a mezclarse con el papel pintado. Éramos las manos que cambiaban las sábanas, las sombras que fregaban los suelos, las figuras silenciosas que solo existían para servir. Los hombres lobo que gobernaban esta tierra apenas registraban nuestra presencia, y eso era exactamente lo que yo prefería. La seguridad residía en la invisibilidad. Mi madre también había sido criada aquí, antes de que la fiebre se la llevara. Solía decirme que la bondad era la única herencia que valía la pena dejar atrás. Aunque ellos no te vean, me susurraba mientras me trenzaba el pelo. Tú los ves a ellos, y la forma en que tratas a los invisibles dice mucho de tu corazón. Llevaba esas palabras como un talismán secreto, aunque a veces me preguntaba si la bondad importaba en un mundo construido sobre la fuerza y el dominio. Esta noche, los pisos superiores bullían de energía. Podía oírlo incluso mientras subía por la estrecha escalera de servicio, con los brazos doloridos por llevar sábanas limpias. Las voces retumbaban a través de las paredes, profundas, autoritarias, con ese tipo de autoridad que me hacía enderezar la espalda instintivamente. La reunión lunar sacaba a relucir algo primitivo en los cambiaformas, algo que crepitaba en el aire como un rayo antes de una tormenta. Mantuve la mirada baja al pasar junto a un grupo de lobos visitantes en el pasillo, cuya conversación se acalló en cuanto me vieron. Sentí sus miradas deslizarse sobre mí con desinterés antes de reanudar su discusión sobre disputas territoriales. Bien, invisible, me deslicé en la habitación que me habían asignado para preparar. Una de las suites reservadas para visitantes de alto rango. La habitación era opulenta de una forma que siempre me había resultado ajena. Muebles de madera oscura, cortinas burdeos lo suficientemente gruesas como para aislar del mundo exterior. Una cama con dosel en la que podían dormir cómodamente 3 personas. Seguí con mi rutina con falta de práctica, quitando las sábanas de la cama, revisando el lavabo y asegurándome de que la chimenea estuviera bien encendida. El calor me sentó bien a mis dedos, siempre fríos. Acababa de alisar la última esquina de la sábana cuando me di cuenta de que había mojado mi uniforme. Mucha agua. Toda la parte delantera de mi vestido gris estaba empapada, pegándose incómodamente a mi piel. Miré la puerta, cerrada con llave como la había dejado al entrar, y tomé una decisión rápida. Tenía un uniforme de repuesto en el bolsillo del delantal, doblado en pequeño. Podía cambiarme rápidamente, salir de allí en cuestión de minutos y nadie se daría cuenta. Desabroché el vestido con dedos torpes, y el aire frío me puso la piel de gallina en los brazos al despegar la tela mojada. Estaba a mitad de ponerme el uniforme seco por la cabeza cuando lo oí. La puerta se abrió y se me heló la sangre. «Habitación equivocada», dijo una voz. Profunda, áspera, con un acento que delataba que era del territorio del norte. Me dijeron que era la tercera puerta de... Se detuvo a mitad de la frase. Me bajé el vestido frenéticamente, con la cara ardiendo tanto como la chimenea. Cuando por fin conseguí levantar la vista, mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que las rompería. El hombre que estaba en la puerta no era un alfa cualquiera, era el rey alfa. Solo lo había visto una vez antes, desde lejos, durante una ceremonia formal. Alto no era suficiente para describirlo. Parecía ocupar todo el marco de la puerta, con unos hombros tan anchos que bloqueaban la luz del pasillo. Tenía el pelo oscuro, ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Sus ojos eran del color del ámbar y del fuego.
y en ese momento estaban fijos en mí con una intensidad que me hacía temblar las rodillas. Todo el mundo conocía las historias. El demonio Corvinus, el rey Alfa, que había unificado los territorios gracias a una combinación de brillantez estratégica y dominio absoluto y aterrador. Decían que podía matar a un hombre con sus propias manos antes de que la víctima se diera cuenta de que estaba en peligro. Decían que nunca había tenido pareja, que nunca había mostrado interés por nadie, que su corazón era tan frío como las montañas del norte de donde procedía, y me miraba como si fuera la única persona en todo el castillo. Lo siento mucho, Majestad, balbuceé, haciendo una torpe reverencia, con mi vestido mojado todavía arrugado en el suelo a mi lado. La puerta estaba cerrada con llave. No creí que nadie fuera a entrar. Solo me estaba cambiando porque se me había mojado el... Estaba farfullando. Mis palabras se entremezclaban en mi pánico. Basta, dijo él en voz baja, y me quedé paralizada. No te disculpes, me arriesgué a mirarlo de nuevo. No se había movido de la puerta, pero algo había cambiado en su expresión. Los rasgos duros se habían suavizado imperceptiblemente y me miraba no con ira o disgusto, sino con algo que no podía definir. Curiosidad, confusión, reconocimiento. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Nadie me había preguntado eso en meses. Ara, Majestad. Ara, repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. ¿Trabajas aquí? No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Sí, Majestad. Soy camarera. Estaba preparando esta habitación para uno de los dignatarios visitantes. No me di cuenta de que era su habitación. Debe de haber habido un error con la asignación de habitaciones. No ha habido ningún error, me interrumpió, dando un paso dentro de la habitación. La puerta se cerró detrás de él y mi pulso se disparó. Esta es mi habitación, pero no esperaba que estuviera ocupada. La forma en que dijo ocupada lo hizo sonar casi agradable, como si mi presencia allí no fuera una intrusión, sino un descubrimiento. Tragué saliva con dificultad, muy consciente de cómo debía de estar. El pelo suelto, el uniforme puesto a toda prisa, la cara sonrojada por la vergüenza. Todo lo que mi madre me había enseñado sobre cómo pasar desapercibida se había desvanecido en cuestión de 30 segundos. Me iré inmediatamente, dije, agachándome para recoger mi vestido mojado y las sábanas sucias. De nuevo lo siento, dije. No te disculpes. Su voz era ahora más firme, con un tono de autoridad que hacía que mi instinto me gritara que obedeciera. Y no te vayas todavía. Me enderecé lentamente, apretando el montón de tela contra mi pecho como si fuera un escudo. Su Majestad. Se acercó y percibí su aroma. Pino, humo y algo salvaje que hizo que mi cerebro lo reconociera como un depredador. Pero se detuvo a una distancia respetuosa, con los ojos escudriñando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir como si me estuviera leyendo en un idioma que yo no hablaba. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. 4 años, Majestad. ¿Y en 4 años nos hemos visto alguna vez? Negué con la cabeza. No, Majestad. Trabajo principalmente en el ala de los sirvientes. No lo somos. No nos cruzamos con la familia real. Invisibles, murmuró, y algo doloroso se reflejó en su rostro. Por supuesto. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Majestad, era la voz de una mujer, firme y autoritaria. El consejo se está reuniendo. Le buscan. El hechizo, si es que lo había habido, se rompió, y la expresión del demonio se cerró, volviendo a esa máscara de frío dominio que había vislumbrado desde lejos. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí durante un instante más, y en ese momento vi algo que me perseguiría durante los días siguientes: soledad, cruda, dolorosa y tan profunda que me oprimía el pecho. Iré en breve, dijo a la puerta sin apartar la mirada de mí. Luego, en voz más baja, ¿cómo has dicho que te llamabas? Majestad. Asintió lentamente, como si quisiera grabarlo en su memoria. Ara, la de cabello claro. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. No lo olvidaré, dijo. Y, de alguna manera, supe que lo decía en serio.
Luego se dio la vuelta y salió, dejándome de pie en medio de su habitación con el corazón acelerado y la clara y aterradora sensación de que mi vida acababa de cambiar de una forma que no podía ni empezar a comprender. El vestido mojado que tenía en los brazos se había enfriado, pero apenas me di cuenta. Solo podía pensar en la forma en que me había mirado. No a través de mí, ni más allá de mí, sino a mí, como si fuera real, como si importara, como si hubiera estado esperando toda su vida para entrar en la habitación equivocada. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en mi estrecha cama en las dependencias del servicio, mirando al techo mientras la lluvia seguía azotando sin descanso el castillo. A mi lado, la otra criada roncaba suavemente, agotada por los interminables preparativos para la reunión lunar. Pero mi mente no se calmaba, repitiendo una y otra vez esos pocos minutos en la cámara, como una melodía que no podía sacarme de la cabeza. No lo olvidaré. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué le importaría al rey Alfa recordar el nombre de una camarera? Había visto la forma en que los poderosos cambiaformas miraban a los humanos cuando se molestaban en mirar. Éramos seres temporales y frágiles en su mundo de vidas centenarias y fuerza sobrenatural. Olvidables por naturaleza, pero él no me había mirado como si fuera olvidable. Cuando el amanecer finalmente se coló por la pequeña ventana sobre mi cama, me levanté con los demás y me vestí en un silencio mecánico. Mi uniforme se sentía diferente de alguna manera, como si la tela misma recordara haber sido vista. Un pensamiento ridículo. Trencé mi pálido cabello con eficiencia experta, lo sujeté firmemente contra mi cráneo y me uní a la procesión de sirvientes que se dirigían a las cocinas para nuestras tareas matutinas. «Tienes muy mal aspecto», susurró Mera, la chica que dormía en la cama contigua a la mía. Tenía 17 años, cabello oscuro y ojos penetrantes, con ese tipo de belleza que ocasionalmente llamaba la atención de los lobos de menor rango. Había aprendido a manejar esas atenciones con un desinterés cuidadosamente elaborado. No dormí. La tormenta me mantuvo despierta. Mentí. Ella lo aceptó con un gesto comprensivo. Recogimos nuestro desayuno, gachas líquidas y pan del día anterior, y comimos de pie, como era costumbre entre los sirvientes durante los eventos importantes. A nuestro alrededor, la cocina bullía en un caos controlado. La cocinera gritaba órdenes mientras su ayudante se apresuraba a preparar el elaborado desayuno que esperaban los dignatarios visitantes. «La ama de llaves quiere que hoy vuelvas al tercer piso», dijo Mera entre bocados. «Las mismas habitaciones que ayer. Alguien te ha pedido específicamente». Mi cuchara golpeó el cuenco. «¿Qué? Eso es lo que he oído». Mera se encogió de hombros, ajena al pánico que se apoderaba de mí. «Quizá hiciste tan buen trabajo que quieren que sigas haciéndolo». «¡Qué suerte! El tercer piso es mucho mejor que fregar el salón principal». Pero la suerte no tenía nada que ver, y ambos sabíamos que las peticiones de sirvientes concretos nunca eran arbitrarias. Alguien me había pedido por mi nombre, y solo había una persona que había aprendido mi nombre la noche anterior. El tercer piso parecía diferente a la luz del día. La atmósfera opresiva de la reunión lunar había dado paso a un silencio tenso y vigilante. Me crucé con lobos en los pasillos, algunos durmiendo para recuperarse de las bebidas de la noche anterior, otros enfrascados en conversaciones bajas y serias que se interrumpían cuando me acercaba. Mantuve la mirada baja, mis pasos rápidos y decididos, rezando para poder completar mis tareas sin incidentes. La habitación, su habitación, se alzaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada y por un momento pensé que quizá estuviera en otro lugar, ocupándose de los asuntos que ocupaban la mañana de un rey alfa. Pero cuando llamé suavemente y entré con mis utensilios de limpieza, lo encontré de pie junto a la ventana, recortado contra la luz gris de la mañana. Se giró al oír la puerta y vi que parecía tan agotado como yo me sentía. Unas ojeras oscurecían sus ojos ámbar y su cabello estaba aún más revuelto que ayer. Se había quitado la chaqueta formal y llevaba una sencilla camisa negra que, de alguna manera, le hacía parecer más peligroso, no menos. «Ara», dijo, y mi nombre en su voz provocó algo extraño en mi pulso. Hice una reverencia, con la mirada fija en el suelo. «Majestad,
Me han dicho que limpie su habitación esta mañana. Si prefiere a otra persona, no lo haré. Se alejó de la ventana y le oí acomodarse en una de las sillas cerca de la chimenea. Continúe con su trabajo. No le molestaré. Pero ese era el problema. Su mera presencia era suficiente para molestarme. Podía sentir su atención sobre mí mientras me movía por la habitación, cambiando el agua de la palangana, ordenando los papeles esparcidos por su escritorio, echando leña al fuego. Cada movimiento me parecía hiperconsciente, como si mi cuerpo hubiera recordado de repente que era capaz de ser observado. «Llevas mucho tiempo haciendo esto», dijo tras varios minutos de silencio. «No es una pregunta». «Sí, Majestad. ¿Le gusta?» La pregunta me pilló tan desprevenido que lo miré. Estaba recostado en la silla, con un tobillo cruzado sobre la rodilla, mirándome con la misma intensidad de la noche anterior, como si mi respuesta le importara realmente. «Es un trabajo honesto, Majestad. Me proporciona cobijo y comida. Estoy agradecida por ello. No es eso lo que te he preguntado». Jugueteé con las sábanas que tenía en las manos. Nadie me había preguntado nunca qué me gustaba. «Supongo que aprecio la soledad», admití en voz baja. «Cuando limpio, estoy sola con mis pensamientos. En cierto modo, es tranquilo». Algo cambió en su expresión, un destello de comprensión que me pareció demasiado íntimo para la distancia que separa a un sirviente de un rey. «Lo entiendo», dijo. «La necesidad de soledad en un mundo que exige un rendimiento constante». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. 3 lobos entraron con una energía agresiva. 2 hombres y una mujer, todos con marcas de alto rango. La mujer iba delante, con su cabello castaño rojizo peinado hacia atrás, con un estilo intrincado que debía de haberle llevado horas. Llevaba el verde intenso de los territorios orientales, y sus ojos eran fríos cuando me miraron de reojo y se posaron en Demon. «Su Majestad», dijo, con una voz que resumaba falsa dulzura. «Le hemos buscado por todas partes. La sesión matutina del Consejo está a punto de comenzar y se requiere su presencia». «Entonces esperarán», respondió Demon, sin moverse de su silla. «Estoy ocupado». La mirada de la mujer finalmente registró mi presencia y sus labios se curvaron con desdén. «Estás ocupado viendo a una criada cambiar las sábanas. Qué fascinante». Los 2 hombres se rieron, con sonidos agudos y crueles que me pusieron los pelos de punta. Mantuve la mirada baja y las manos quietas, rezando para que perdieran el interés y se marcharan. «Lady Sienna», dijo Demon, con hielo goteando en cada sílaba, «hablarás con respeto a todos en mi presencia, o te verás escoltada de vuelta a los territorios orientales antes del anochecer». Las risas se apagaron de inmediato. La expresión de Lady Sienna se congeló en algo frágil y peligroso. «Mis disculpas, Majestad. No me había dado cuenta de que había desarrollado tal instinto protector hacia el servicio. Entonces considérate instruida». Se puso de pie y el ambiente informal se evaporó. Este era el rey alfa del que hablaban las historias. Imponente, autoritario, absolutamente aterrador en su furia silenciosa. «Haga, puedes continuar con tu trabajo en paz». Lady Sienna y sus acompañantes se marchaban, pero Sienna no había terminado. Me miró con los ojos entrecerrados y una mirada depredadora. «Ara, ¿verdad? Qué interesante. Y dime, pequeña sirvienta, ¿Su Majestad te ha estado entreteniendo? ¿Es por eso que te han pedido específicamente?» La insinuación me golpeó como un golpe físico. El calor inundó mi rostro, seguido inmediatamente por la vergüenza. No porque hubiera verdad en sus palabras, sino porque entendí exactamente lo que estaba insinuando, que yo estaba allí por razones que nada tenían que ver con la limpieza. «Ya basta». La voz de Demon resonó como un latigazo. «Fuera. Solo nos preocupa su reputación, Su Majestad», dijo uno de los hombres con suavidad. «Debes comprender cómo se ve. Un rey sin pareja a solas con una joven humana. La gente hablará. Que hablen». Demon cruzó los brazos y vi al lobo alzándose detrás de sus ojos, esa parte salvaje y peligrosa que gobernaba a través del dominio y el miedo. «No respondo ante nadie en este castillo. Ni ante ti, ni ante el consejo, ni ante nadie. Ahora marchaos antes de que os obligue a marcharos».
Se marcharon, pero no sin antes lanzarme Siena una mirada llena de veneno que prometía venganza. La puerta se cerró tras ellos con un fuerte golpe. Y, de repente, la habitación me pareció demasiado pequeña, demasiado cargada de tensión tácita. Lo siento, dijo Damon en voz baja. Siena tiene ambiciones que superan su posición. Lleva años intentando posicionarse como una posible pareja. Tragué saliva con dificultad, sin soltar las sábanas, como si fueran un salvavidas. Majestad, quizás sería mejor que otra persona se ocupara de sus aposentos. No quiero causar problemas. Tú no estás causando problemas. Ellos sí. Se pasó la mano por el pelo en un gesto que me pareció sorprendentemente humano. Y te pedí específicamente a ti porque... Dejó la frase en el aire, como si le costara encontrar las palabras. Porque cuando me miras, no ves a un rey, ni a un alfa, ni a un arma. Ves a una persona que entró en la habitación equivocada. La sinceridad de su voz me dejó sin aliento. Había pasado 4 años perfeccionando mi invisibilidad. Y ahí estaba el cambiaformas más poderoso del reino diciéndome que apreciaba que lo vieran. Debería irme, susurré. Las otras cámaras. ¿Volverás mañana? La pregunta fue suave, casi vulnerable. Me aseguraré de que te asignen aquí si estás dispuesta. Todos mis instintos me gritaban que eso era peligroso, que la visibilidad en su mundo era el camino más rápido hacia la destrucción. Pero cuando lo miré de verdad, vi la misma soledad que había vislumbrado la noche anterior, vasta y dolorosa. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente. La forma en que tratas a los invisibles dice todo sobre tu corazón. Quizás funcionaba en ambos sentidos. Quizás la forma en que respondías cuando alguien finalmente te veía también decía algo. Sí, Majestad, me oí decir. Volveré mañana. El alivio que se reflejó en su rostro fue tan profundo que me dolió el pecho. Damon, dijo en voz baja, cuando estemos solos, llámame Damon. Y mientras recogía mis cosas y salía de su habitación, llevé su nombre conmigo como un secreto, demasiado precioso y demasiado peligroso para examinarlo a la luz. Los 3 días siguientes siguieron un patrón que me parecía aterrador e inevitable. Cada mañana, subía las escaleras hasta el tercer piso con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Cada mañana encontraba a Damon en su habitación, a veces en el escritorio, sumergido en su correspondencia, a veces mirando por la ventana al bosque que se extendía más allá, a veces simplemente sentado en silencio, como si el peso de su corona se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlo de pie. Hablábamos. Al principio no. Esas primeras visitas se caracterizaban por una distancia cautelosa. Él trabajaba mientras yo limpiaba. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el susurro de la tela mientras yo realizaba mis tareas. Pero poco a poco, de forma casi imperceptible, las palabras comenzaron a llenar el silencio. Al principio eran cosas sin importancia, observaciones sobre el tiempo, comentarios sobre la historia del castillo, preguntas sobre mi trabajo que parecían genuinamente curiosas en lugar de condescendientes. Me habló de los territorios del norte donde se había criado, donde el invierno duraba 8 meses y los lobos corrían salvajes por bosques tan antiguos que tenían su propia magia. Le hablé de mi madre, de cómo cantaba mientras trabajaba, de cómo hacía que incluso las tareas más insignificantes parecieran significativas. Me preguntó por mi vida antes del castillo, y me encontré compartiendo recuerdos que había mantenido ocultos, la pequeña cabaña en la que vivíamos, el jardín de hierbas que mi madre cuidaba, la forma en que me trenzaba flores en mi pálido cabello durante los festivales de verano. Parece extraordinaria, dijo Damon una tarde, con una voz suave que denotaba algo que podría haber sido envidia. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Apenas recuerdo su voz. Lo siento, susurré, deteniéndome en mi trabajo. No lo sientas, fue hace mucho tiempo. Pero la forma en que lo dijo sugería que el tiempo no había servido para curar ciertas heridas. Mi padre me crió solo. No era un hombre amable. Creía que el afecto debilitaba a los lobos, que gobernar requería un dominio absoluto sin lugar para la debilidad. Entonces comprendí con repentina claridad
¿Por qué la soledad habitaba en sus ojos como un residente permanente? Desde niño le habían enseñado a mantenerse al margen, a considerar las relaciones como una vulnerabilidad, a medir el valor y la fuerza en lugar de la compasión. ¿Tú crees eso? Le pregunté antes de poder evitarlo. ¿Que el afecto te debilita? Sus ojos ámbar encontraron los míos al otro lado de la habitación. Solía creerlo. Ahora creo que tal vez sea al contrario, que se necesita más fuerza para dejar que alguien te vea que para esconderse tras muros de poder. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con un significado que temía examinar demasiado de cerca. Pero el castillo se dio cuenta. Por supuesto que sí. Mera me llevó aparte después del desayuno del cuarto día, con el rostro tenso por la preocupación. La gente está hablando ahora sobre el tiempo que pasas en las habitaciones del rey Alfa. Solo estoy haciendo mi trabajo, protesté, aunque la vergüenza me encendía las mejillas. Lo sé, pero Lady Siena ha estado difundiendo rumores. Mira miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas y luego bajó la voz. Le está diciendo a todo el que quiera escucharla que el rey ha tomado a una humana como juguete, que estás usando tus armas femeninas para ascender por encima de tu posición. Algunas de las otras sirvientas están empezando a creerla. La traición me dolió más de lo que quería admitir. Había trabajado junto a esas mujeres durante años, compartido comidas y pequeñas confidencias, y el agotamiento de largas jornadas. ¿Y ahora qué pensaban de mí? ¿Que seducía al rey Alfa para obtener beneficios personales? ¿Qué debo hacer? Pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Meera me apretó la mano. Ten cuidado. Siena no solo difunde rumores, ella actúa en consecuencia. Es poderosa, tiene contactos y lleva años buscando la atención del rey. Tú te interpones en su camino, lo quieras o no. Esa noche volví a pasar la noche en vela, luchando con la situación imposible en la que me había metido. Lo más inteligente sería solicitar un traslado, desaparecer de nuevo en la invisibilidad, donde pertenecía. Pero la idea de no volver a ver a Demon, de no escuchar sus historias, de no ver sus raras sonrisas, o de no experimentar esos momentos de conexión genuina, me provocaba un dolor inesperado en el pecho. ¿Cuándo se había vuelto importante para mí? ¿Cuándo nuestras cuidadosas conversaciones se habían convertido en algo que se parecía peligrosamente a la amistad? ¿Cuándo había empezado a pensar en él como un demonio en lugar del rey Alfa? La respuesta llegó 2 días después, durante la tarde que más tarde recordaría como antes de que todo cambiara. Entré en su habitación y lo encontré de pie junto a la ventana. La tensión irradiaba de cada línea de su cuerpo. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. Esta vez no era lluvia, sino algo más oscuro, más siniestro. El aire mismo se sentía extraño, cargado de una amenaza que no podía nombrar. Demon, dije suavemente, olvidando por completo el protocolo. ¿Qué pasa? Se volvió y la expresión de su rostro detuvo mi corazón. Miedo puro, sin control y absolutamente aterrador en alguien que se suponía que era el más fuerte de todos nosotros. Ha habido un ataque, dijo en la frontera sur. Renegados, lobos que han rechazado la ley de la manada y no responden ante ningún alfa. Se están moviendo hacia el norte y no solo están saqueando, sino que están destruyendo todo a su paso. Dejé mis productos de limpieza con manos temblorosas. ¿Cuántos? Docenas, tal vez más. Se acercó a su escritorio, donde había mapas extendidos sobre la superficie marcados con tinta roja que se parecía demasiado a la sangre. El Consejo exige que dirija una fuerza para interceptarlos. Protocolo estándar, pero escuché la palabra tácita que flotaba en el aire. Pero estos no son renegados normales. Están organizados, son estratégicos. Alguien los lidera. Y quien quiera que sea sabe exactamente cómo atacar nuestras debilidades. Su dedo trazó una ruta por el mapa. Primero atacaron a las manadas del sur, las más pequeñas, las más vulnerables. Están poniendo a prueba nuestras defensas. Y cuando encuentren los puntos débiles, vendrán aquí, concluí, comprendiendo con fría certeza. Al castillo asintió con la mandíbula apretada. Tengo que partir esta noche.
Llevaré a la guardia del rey y los encontraré en territorio abierto antes de que puedan llegar a la población civil. Pero eso significa dejar el castillo con una protección mínima. Y si esto es una distracción, si el verdadero ataque va a tener lugar aquí, mientras yo no estoy, no terminó la frase. No hacía falta. Me acerqué a él y me quedé de pie junto a él, al lado del escritorio, estudiando los mapas, aunque la estrategia militar estaba muy por encima de mi comprensión. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Días, quizá una semana. Apretó el puño sobre el escritorio. Odio esto. Odio marcharme cuando todos mis instintos me dicen que está pasando algo más de lo que podemos ver. Sin pensarlo, extendí la mano y le toqué el brazo. El contacto envió una descarga eléctrica a través de mis dedos. Era la primera vez que le tocaba deliberadamente. La primera vez que cruzaba esa frontera invisible entre sirvienta y rey. Se quedó paralizado, con la mirada fija en el lugar donde mi mano descansaba sobre su manga. Lo resolverás, dije en voz baja, sintiéndolo con cada fibra de mi ser. Eres el rey Alfa. Has enfrentado cosas peores que esto y has sobrevivido. ¿Lo he hecho? Preguntó en un susurro apenas audible. A veces pienso que solo he estado pasando de una batalla a otra, sin detenerme lo suficiente como para preguntarme por qué, sin preguntarme si se supone que hay algo más en la existencia que la guerra constante. Lo hay, dije. Tiene que haberlo. Se volvió hacia mí y de repente estábamos demasiado cerca. Tan cerca que podía ver los destellos dorados de sus ojos ámbar. Tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Tan cerca que, cuando levantó la mano y me apartó un mechón de pelo claro detrás de la oreja, el gesto me pareció a la vez increíblemente íntimo y completamente natural. Alara, susurró, y mi nombre en sus labios sonó como una plegaria, una confesión y una pregunta, todo a la vez. La puerta explotó hacia adentro. Saltamos separándonos cuando los lobos entraron en la habitación. Eran miembros de la Guardia del Rey, con rostros sombríos y urgentes. Detrás de ellos venía Lady Siena, con una expresión que era una mezcla retorcida de triunfo y rabia. Su Majestad, dijo el capitán de la Guardia, evitando cuidadosamente mirarme. Tenemos que irnos ahora mismo. Los informes dicen que los renegados han cambiado de dirección. Se mueven más rápido de lo previsto. Si no los interceptamos en las próximas horas, llegarán a las aldeas al amanecer. La expresión de Demon se estremeció, se cerró, y el hombre vulnerable desapareció detrás de la máscara del Rey Alfa. Reúne a la guardia. Partimos en 15 minutos. Los lobos se dispersaron para obedecer, pero Siena se quedó, con sus fríos ojos fijos en mí, con concentración depredadora. «Qué conveniente», dijo dulcemente. «El rey se demora en sus aposentos mientras las amenazas se acercan a nuestras fronteras. Uno se pregunta qué podría haberlo distraído tanto». Siena. La voz de Demon contenía suficiente advertencia como para hacerla dar un paso atrás. «Acompañarás a la evacuación de civiles al interior de la fortaleza. Hazte útil». «Por supuesto, Majestad». Hizo una reverencia burlona. Pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Aunque espero que la pequeña sirvienta esté a salvo mientras tú no estés. Sería trágico que le pasara algo en medio de todo este caos». La amenaza era inequívoca. Después de que se marcharan, el demonio se volvió hacia mí, con una expresión conflictiva en el rostro. «Tienes que quedarte en las dependencias del servicio. No vayas a ningún sitio sola. No llames la atención. Prométemelo». «Lo prometo», dije, incluso cuando el miedo se enroscaba en mi estómago. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo, con la mano en el marco. Por un momento, pensé que diría algo más, que expresaría lo que se había estado gestando entre nosotros durante aquellas conversaciones robadas. En cambio, simplemente me miró por última vez, una mirada que parecía un voto, y luego se fue, llevándose consigo la mitad de la protección del castillo a la oscura noche tormentosa. Me quedé sola en su habitación vacía. El recuerdo de su tacto aún cosquilleaba detrás de mi oreja e intenté no pensar en la sonrisa de Siena ni en la forma en que el aire parecía contener la respiración a la espera de que descendiera la violencia. El castillo se transformó en ausencia del demonio.
Lo que antes era ajetreado y estructurado se volvió tenso y vigilante. Cada sombra se volvió sospechosa de repente, cada sonido una amenaza potencial. Los sirvientes se apiñaban en grupos susurrantes, intercambiando rumores que se volvían más graves con cada repetición. Los bandidos habían destruido 3 aldeas. No. 5. No. Todo un territorio había caído. Demon y su guardia habían sufrido una emboscada. No. Habían obtenido una victoria decisiva. Nadie sabía que era cierto. Y la incertidumbre era casi peor que las malas noticias confirmadas. Intenté seguir las instrucciones de Demon, manteniéndome cerca de las otras sirvientas y con la cabeza gacha. Pero en la segunda noche después de su partida, Mera me despertó sacudiéndome con manos urgentes y ojos brillantes de miedo. Tienes que irte ahora mismo. Me senté, con el corazón acelerado. ¿Qué ha pasado? Siena ha estado bebiendo con algunos de los lobos visitantes. Los oí hablar. La voz de Meera temblaba. Los ha convencido de que eres un riesgo para la seguridad, de que has estado usando magia negra para manipular la mente del rey. Está hablando de interrogarte a la antigua usanza. A la antigua usanza. Había oído historias sobre esos interrogatorios. Lobos arrancando información de las mentes humanas mediante métodos que dejaban a los supervivientes destrozados y vacíos. Si es que sobrevivían. Eso es una locura, susurré. Yo no tengo poderes mágicos, solo soy una sirvienta. A ella no le importa la verdad, quiere que te vayas. Y con el rey fuera, no hay nadie lo suficientemente poderoso como para detenerla. Mera me puso un pequeño paquete en las manos. Pan, queso, una cantimplora. Hay un túnel de servicio que va desde las cocinas hasta los terrenos exteriores. Vete ahora, antes de que venga a buscarte. ¿A dónde iré? A cualquier lugar menos aquí. Los ojos de Meera brillaban con lágrimas. Lo siento mucho. Esto no es justo. Justo. La palabra me parecía ridícula. ¿Cuándo había sido justa la vida con chicas como nosotras? Me vestí rápidamente en la oscuridad, me trencé el pelo con fuerza y seguí a Meera por pasillos por los que había caminado 1000 veces, pero que ahora me parecían extraños y peligrosos. La cocina estaba vacía a esa hora. Las llamas se habían apagado y el caos habitual había dado paso a un silencio inquietante. Mera me mostró una puerta estrecha escondida detrás de los estantes de la despensa, con la superficie marcada por el paso del tiempo. Sigue el túnel hasta llegar al borde del bosque, me indicó. Luego dirígete al este, hacia el río. Hay un pueblo a unos 16 sireik de río abajo. Quizá te acojan. La abracé con fuerza. Esta chica que lo había arriesgado todo para avisarme. Gracias. No me des las gracias. Solo sobrevive. Se apartó, me puso un pequeño cuchillo en la mano y me dijo que, si alguien preguntaba, yo me había ido hacía días, que ella nunca me había visto. El túnel era peor de lo que había imaginado. Estrecho, húmedo, con un fuerte olor a tierra y descomposición. Solo tenía una pequeña vela para iluminar mi camino, cuya llama titilaba en el aire viciado. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en ese espacio cerrado. Cada pocos pasos tenía que luchar contra el impulso de dar media vuelta, de confiar en que todo esto era un malentendido que se podía resolver. Pero había visto los ojos de Siena. No habría resolución, ni piedad. Había encontrado una excusa conveniente para eliminar a una rival, y en el caos de los ataques de los renegados, ¿quién iba a preguntar por una sirvienta desaparecida? El túnel parecía extenderse eternamente, serpenteando por la tierra como una serpiente. Mi vela se estaba consumiendo peligrosamente cuando finalmente lo vi. Un débil cuadrado de luz de luna delante de mí. La salida del túnel. Apagué la vela y avancé sigilosamente. Todos mis sentidos se tensaron en busca de señales de peligro. El aire nocturno me golpeó como una bendición cuando salí. Me encontré al borde del bosque, tal y como Meera había prometido, con el castillo alzándose detrás de mí como un gigante dormido. Giré hacia el este, hacia donde debía estar el río, y empecé a caminar. Había recorrido quizás medio kilómetro cuando oí los aullidos, que no eran las llamadas organizadas de los lobos cazadores. Eran salvajes, caóticos, con un toque de locura,
los renegados, y estaban cerca, demasiado cerca. Eché a correr. Las ramas me desgarraban la ropa y el pelo mientras me abría paso entre la maleza. Me ardían los pulmones, las piernas me gritaban de dolor, pero el terror me empujaba hacia adelante. Detrás de mí, los aullidos se multiplicaban. Cada vez más cerca habían captado mi olor. Sin previo aviso se abrió ante mí un barranco. Intenté detenerme, pero mis pies resbalaron sobre la tierra suelta y el impulso me llevó por el precipicio. Caí por la pendiente en una dolorosa maraña de extremidades y piedras, hasta que finalmente me detuve en el fondo. El dolor explotó en mi tobillo, agudo e inmediato. Intenté levantarme y casi grité. El tobillo no soportaba mi peso. Por encima de mí, en el borde del barranco, unas siluetas se movían a la luz de la luna. Grandes, depredadoras, moviéndose con la fluida elegancia de los lobos en la caza. Se había acabado. Así era como iba a morir. Solo en un barranco, cazado por renegados, porque había sido lo suficientemente tonto como para llamar la atención de alguien poderoso. Los lobos descendieron al barranco, y a medida que se acercaban, pude verlos bien por primera vez. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sus labios se retraían para revelar demasiados dientes. Sus cuerpos presentaban cicatrices y heridas que deberían haberlos matado, pero que de alguna manera no lo habían hecho. No eran solo renegados, eran algo peor, corruptos, retorcidos por una magia que olía a podredumbre y maldad. El líder se acercó, un enorme lobo gris cuya presencia irradiaba enfermedad y decadencia. Adoptó forma humana, revelando a un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de venas negras que latían como si estuvieran vivas. Bueno, dijo con voz ronca y húmeda, ¿qué tenemos aquí? Una pequeña humana. Solo en la oscuridad inhaló profundamente y se impregnó del olor del rey alfa. ¡Qué interesante! Me apreté contra la pared del barranco. El pequeño cuchillo que Meyera me había dado lo agarraba inútilmente con mi mano temblorosa. Por favor, susurré, odiando la debilidad de mi voz, pero incapaz de detenerla. No soy nadie, solo soy una sirvienta. Nadie, repitió él, riendo, con un sonido como de huesos rompiéndose. Oh no, pequeña humana, eres exactamente a quien hemos estado buscando. La debilidad del rey entregada directamente en nuestras manos. La comprensión me golpeó como agua helada. Esto no era casualidad. El ataque en las fronteras, el demonio atraído lejos, la repentina campaña de Siena contra mí. Todo estaba conectado, todo planeado. Alguien lo había orquestado todo para aislarme, para utilizarme como moneda de cambio contra el demonio. ¿Quién te paga? Exigí saber, encontrando fuerza y rabia. ¿Quién quiere al rey tanto como para contratar a pícaros corruptos? La sonrisa del lobo gris se amplió, revelando encías negras. ¡Qué cosita tan lista! Pero tendrás mucho tiempo para averiguarlo. Una vez que te entreguemos a nuestra empleadora, estoy seguro de que ella estará encantada de explicártelo todo antes de... Nunca terminó la frase. Una mancha de pelaje negro salió disparada desde el borde del barranco y se estrelló contra el lobo gris con tanta fuerza que ambos rodaron por el suelo. Le siguieron más lobos, estos elegantes y poderosos, que se movían con la precisión coordinada de luchadores entrenados. La guardia del rey, y liderándolos, más grande que todos los demás, con su pelaje oscuro brillando como el agua de medianoche, era Demon. Lo que siguió fue brutal y rápido. La guardia del rey se abalanzó sobre los pícaros con una eficacia quirúrgica, acabando con ellos antes de que pudieran montar una defensa adecuada. El propio Demon era una fuerza de la naturaleza, todo dientes, garras y una velocidad aterradora. El lobo gris intentó defenderse. Venas negras palpitaban con magia corrupta, pero Demonio lo destrozó con una violencia que trascendía la mera batalla y se convertía en algo primitivo. Cuando todo terminó, cuando el último renegado yacía inmóvil, Demonio volvió a su forma humana. Estaba cubierto de sangre, parte suya, pero la mayor parte no. Su pecho se agitaba por el esfuerzo. Sus ojos me encontraron inmediatamente, buscando heridas con una intensidad que rayaba en la frenética ira.
Respiró y luego se puso en movimiento, cruzando la distancia que nos separaba en 3 largas zancadas y cayendo de rodillas a mi lado. ¿Estás herida? Mi tobillo, logré decir. Creo que está roto. Pero demonio, ¿cómo me atrapaste? Dijo con brusquedad, moviendo sus manos sobre mi tobillo con sorprendente delicadeza. Todo el ataque fronterizo fue como una trampa para alejarme. Uno de mis guardias sospechó y dimos media vuelta, pero casi llegamos demasiado tarde. Apretó la mandíbula. Si hubiéramos tardado tan solo 10 minutos más, no terminó la frase. Pero vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo había sentido cuando pensé que iba a morir en ese barranco. El gris dijo algo sobre un empleador. Yo dije que me entregaran a ella, la demonio. Creo que alguien en el castillo está trabajando con los pícaros. Su expresión se volvió tormentosa. Sé exactamente quién es. Me levantó con cuidado, acunándome contra su pecho como si no pesara nada. A nuestro alrededor, su guardia había vuelto a su forma humana, formando un círculo protector. Me miraban con curiosidad y algo que podría haber sido respeto. Había sobrevivido lo suficiente para que me encontraran. Y en su mundo, la supervivencia importaba. Llévame de vuelta, dije. Por favor, necesito enfrentarme a esto. El demonio me miró, con un conflicto en su rostro. Ella intentó matarte. Si te llevo de vuelta al castillo, estarás allí para impedir que lo intente de nuevo. Terminé. Y me negué a huir. Me negué a dejar que ella ganara haciéndome desaparecer. Algo feroz y orgulloso brilló en sus ojos. Eres más valiente que la mayoría de los lobos que conozco. No, dije en voz baja, solo estoy cansada de ser invisible. Me llevó a través del bosque, de vuelta al castillo que se había convertido tanto en santuario como en campo de batalla. Y con cada paso sentí que algo dentro de mí se cristalizaba en determinación. Siena había intentado destruirme. Había utilizado el odio, los celos y la corrupción para derribar a alguien a quien consideraba inferior a ella. Pero había cometido un error crítico. Había dado por sentado que me quebraría fácilmente y había olvidado que incluso los invisibles, cuando finalmente se les ve, proyectan sombras que pueden engullir reinos enteros. El castillo era un caos cuando regresamos. Se había corrido la voz del ataque de los renegados y los lobos merodeaban por los pasillos con las armas desenfundadas, con los ojos enloquecidos por los efectos de la adrenalina y la violencia. Demon me llevó a través de la entrada principal en lugar de por los túneles de los sirvientes. Una elección deliberada que enviaba un mensaje claro a todos los que nos veían. El rey Alfa ensangrentado por la batalla, acunando a una sirvienta humana en sus brazos como si fuera lo más preciado de su mundo. Los susurros comenzaron de inmediato. Me te llevó directamente a sus aposentos, ignorando las escaleras y las conversaciones murmuradas que nos seguían. Una vez dentro, me acostó con cuidado en su cama, la misma cama que yo había hecho docenas de veces y que ahora me resultaba increíblemente extraña. Llamó a una sanadora, una anciana loba llamada Tessa, que me examinó el tobillo con movimientos eficientes y sensatos. Es un esguince grave, pero no está roto, anunció. No lo cargues durante una semana. Usa este ungüento 2 veces al día. Me entregó un pequeño frasco que olía a hierbas y a algo más fuerte. Tienes suerte, chica. La mayoría de los humanos no habrían sobrevivido a lo que has pasado esta noche. Después de que se marchara, Demon se paseó por la habitación como un animal enjaulado. Demasiada energía y ningún sitio donde canalizarla. Se había limpiado la sangre, pero su camisa seguía rota, dejando entrever los duros músculos que había debajo. Intenté no mirarlo fijamente. Cuéntamelo todo, dijo finalmente. Desde el principio. ¿Qué pasó después de que me fuera? Le conté la advertencia de Meera, las acusaciones de Siena sobre magia negra, el túnel en el barranco y las palabras del lobo gris sobre un empleador. Con cada detalle, la expresión de Demon se volvía más sombría, más peligrosa. Cuando terminé, pude ver al lobo alzándose detrás de sus ojos, esa parte de él que resolvía los problemas con los dientes y las garras. Intentó ejecutarte basándose en acusaciones falsas, dijo con voz mortalmente tranquila. Luego, cuando escapaste, envió a unos pícaros corruptos para que te persiguieran.
Todo para eliminar lo que ella percibía como competencia por mi atención. Pero es más que eso, ¿no? Dije. Los pícaros estaban demasiado organizados, demasiado preparados. Alguien ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Utilizando los celos de Siena como tapadera para algo más grande, dejó de dar vueltas y me miró con algo parecido al asombro. Tú también lo ves. El patrón bajo el caos. Soy buena observando cosas, dije en voz baja. Es lo que hacen las personas invisibles. Observamos, escuchamos, vemos las conexiones que otros pasan por alto porque están demasiado ocupados siendo vistos. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Agudo, autoritario. El capitán de la guardia de Demon entró sin esperar permiso, con el rostro sombrío. Su Majestad, la tenemos. Lady Siena intentaba huir por la puerta este con 2 baúles llenos de joyas de oro. Cuando la detuvimos, atacó a los guardias. Hizo una pausa. Tuvimos que reducirla por la fuerza. Llévenla a la sala del trono, ordenó el demonio. Reúnan al consejo. Es hora de la verdad. Se volvió hacia mí. El conflicto era evidente en sus rasgos. Deberías descansar. Tu tobillo. Voy con usted, dije con firmeza. Esto empezó por mi culpa. Tengo que llegar hasta el final. Ahora, la sala del trono durante una acusación formal no es lugar para... ¿Qué? Un humano, un sirviente. Lo miré fijamente a los ojos. Usted fue quien me dijo que me había pedido específicamente a mí porque yo veo a la persona en lugar del rey. Pues bien, la persona que veo ahora mismo está tratando de protegerme, manteniéndome encerrada como si fuera algo frágil. Pero yo no soy frágil, demonio. He sobrevivido esta noche porque me he negado a quebrarme. No me vuelvas invisible dejándome atrás. El silencio se extendió entre nosotros, tenso como un arco tensado. Entonces, lentamente, sonrió. Una sonrisa real, cálida y genuina, absolutamente transformadora. Tienes razón, dijo. Perdóname. No estoy acostumbrado a que alguien me desafíe. Entonces probablemente sea bueno para ti. Respondí, y él se rió. Una risa real que sonaba oxidada por la falta de uso, pero totalmente genuina. Me ayudó a levantarme, soportando la mayor parte de mi peso, mientras nos dirigíamos a la sala del trono. La gran sala ya se estaba llenando de lobos. Miembros del consejo, dignatarios visitantes que se habían quedado durante la crisis, miembros de alto rango de la manada, todos murmurando entre ellos sobre la reunión sin precedentes a medianoche. Se callaron cuando Demon entró, sus ojos siguiendo nuestro avance conjunto hacia la plataforma elevada donde se encontraba su trono. Me sentó en una silla junto al trono, no detrás de él, no escondida en las sombras, sino allí mismo, a la vista de todos. El mensaje era inequívoco, y oí como varios presentes contenían el aliento. Una humana sentada a la derecha del rey Alfa durante un acto oficial. Inaudito, escandaloso, perfecto. Lady Siena fue arrastrada allí momentos después, con su elaborado peinado ahora despeinado y su vestido verde roto y sucio. Pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, ardían con una furia impenitente. No parecía derrotada. Parecía un depredador acorralado preparándose para un último ataque. Lady Siena de los territorios orientales. La voz de Demon resonó en la sala con todo el peso de su autoridad. Se le acusa de conspiración para asesinar, de contratar a pícaros corruptos para atacar a un miembro de esta casa y de traición contra la corona. ¿Cómo respondes? ¿Traición? Siena se rió, con un sonido agudo y quebradizo. Actué para protegerte, Majestad. Esa humana, escupió la palabra como si fuera veneno, ha estado utilizando magia oscura para nublar tu juicio, para hacerte olvidar tu deber de encontrar una pareja adecuada, de producir herederos que puedan transformarse y defender nuestros territorios. Hice lo que había que hacer contratando a pícaros corruptos por la magia de sangre. La voz de Demon podría haber congelado el fuego. Al orquestar un ataque que mató a 17 lobos y destruyó 2 aldeas, al intentar asesinar a una mujer inocente cuyo único delito fue ser amable conmigo. ¿Inocente? La risa de Siena se volvió más desquiciada. Es un demonio humano. Todos son iguales, débiles, manipuladores,
utilizando su fragilidad para hacernos olvidar lo que somos. Tu padre se avergonzaría de verte sentada ahí con esa ratoncita de pelo claro a tu lado, como si ella significara algo. Vi a Demon estremecerse al mencionar a su padre. Esa herida seguía abierta a pesar de los años. Y en ese momento comprendí toda la profundidad de lo que Sienna había estado esperando. El condicionamiento infantil de ese demonio, esas lecciones brutales sobre la fuerza y el dominio y la debilidad del afecto, acabarían por anular cualquier conexión que hubiéramos construido. Ella lo había subestimado. Mi padre, dijo Demon en voz baja y peligrosa, era un tirano que gobernaba mediante el miedo y murió solo, sin que nadie lo llorara. Me enseñó que el poder provenía del aislamiento, que preocuparse por los demás te hacía vulnerable. Y durante años le creí. Construí muros tan altos que nada ni nadie podía alcanzarme. Me convertí exactamente en lo que él quería, un arma con corona. Se puso de pie, descendiendo del trono para situarse directamente frente a Sienna. Entonces, una mujer de cabello pálido y manos delicadas entró en mi vida por accidente, y vio en mí algo que yo había olvidado que existía. No al rey Alfa, ni al arma, solo a una persona, alguien solitario, cansado y desesperado por encontrar una conexión genuina en un mundo de lealtades calculadas. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del salón, y la ternura que había en ellos me dejó sin aliento. Ella me enseñó que la fuerza no consiste en dominar a los demás. Se trata de tener el valor de ser vulnerable, de mostrarse tal y como se es, de elegir la compasión incluso cuando el miedo te dice que elijas la violencia. Se volvió hacia Sienna y toda la ternura se evaporó. Intentaste destruir eso porque no puedes entenderlo, porque estás tan consumido por la ambición que has olvidado lo que significa conectar realmente con otro ser. Y en tu celosía te aliaste con fuerzas que habrían destruido todo lo que hemos construido. Demuéstralo. Sienna gruñó. No tienes pruebas de que tengamos tu correspondencia. El capitán de la guardia interrumpió, dando un paso adelante con una bolsa de cuero encontrada en tus aposentos, cartas que detallaban el pago al líder renegado, los planes para el ataque fronterizo, las instrucciones para deshacerse de la sirvienta humana, todo escrito de tu puño y letra. Lady Sienna, todo sellado con el escudo de tu familia, el color se desvaneció del rostro de Sienna. Alrededor de la sala oí exclamaciones y murmullos airados de los lobos reunidos. La conspiración era una cosa, pero la traición documentada era otra muy distinta. Hay más, continuó el capitán, con voz sombría. El líder rebelde, antes de morir, confirmó que Lady Sienna había sido su contacto durante meses. Ella le había estado proporcionando información sobre las rutas de patrulla, los puntos débiles de nuestras defensas, todo a cambio de su ayuda para eliminar a su rival romántico. Lo hice por nosotros, gritó Sienna, perdiendo finalmente la compostura. Por nuestro pueblo. No podemos tener una reina humana demonio. No podemos dejar que piensen que nos hemos vuelto blandos. Eso aceptaría su debilidad en nuestros linajes. Intentaba salvaros de cometer el mayor error de vuestra vida. La sala del trono estalló en caos. Algunos lobos gritaban su acuerdo con los prejuicios de Sienna. Otros pedían su castigo inmediato. El ruido se convirtió en un crescendo ensordecedor que me hizo dar vueltas la cabeza. Demon levantó una mano y el silencio cayó como algo físico. Era, dijo, y todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Levántate. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me levantaba con cuidado, poniendo el mínimo peso posible sobre mi tobillo lesionado. Nunca me había sentido tan expuesta, tan escrutada, tan completamente aterrorizada en mi vida. Cientos de lobos me miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio, pasando por una hostilidad apenas disimulada. Demon se acercó a mí y me tomó de la mano. El gesto provocó otra oleada de murmullos de sorpresa entre la multitud. Esta mujer, dijo, con una voz que llegó a todos los rincones de la sala, ha demostrado más valor, inteligencia y fuerza genuina en la última semana que la mayoría de ustedes en toda su vida. Ha sobrevivido a un complot para asesinarla.
Ha escapado a territorio hostil con un tobillo roto y ha aguantado lo suficiente como para ser rescatada a pesar de ser perseguida por renegados corruptos. Ha hecho todo esto no porque tenga una fuerza sobrenatural o siglos de experiencia vital, sino porque se negó a rendirse, porque eligió sobrevivir. Se volvió hacia el consejo reunido, conmigo todavía a su lado. He pasado todo mi reinado tratando de estar a la altura del ejemplo de mi padre, frío, distante, imperturbable ante las consideraciones emocionales. Pensaba que eso era lo que requería el liderazgo, pero me equivocaba. La verdadera fuerza no consiste en construir muros, consiste en tener el valor de derribarlos. Majestad, dijo uno de los miembros más antiguos del consejo, con voz cautelosa, entendemos su afecto por esta humana, pero seguramente ve las complicaciones. Una reina humana no puede defender nuestras fronteras, no puede transformarse, no puede tener cachorros de lobo. Las consideraciones prácticas por sí solas son irrelevantes. Damon interrumpió porque no estoy pidiendo su aprobación. Les estoy informando de mi decisión. Ara permanecerá a mi lado en la función que ella elija. Si eso significa como mi compañera y futura reina, entonces lo aceptarán o se encontrarán respondiendo a los mismos cargos de traición que Lady Sienna. La amenaza flotaba en el aire como acero afilado. Varios miembros del consejo parecían querer seguir discutiendo, pero la expresión del rostro de Demon, esa mezcla perfecta de lobo, rey y autoridad absoluta, los mantuvo en silencio. En cuanto a las acusaciones de debilidad, Demon continuó. Dejadme ser claro. Cualquier lobo que considere la compasión como una debilidad, que piense que gobernar mediante el miedo es el único camino hacia la fuerza, puede desafiarme directamente aquí y ahora. Estaré encantado de demostrarles exactamente lo débil que me he vuelto. Nadie se movió, nadie habló. Ni siquiera los más prejuiciosos entre ellos eran tan tontos como para desafiar al Rey Alfa en combate directo. Demon se volvió hacia Sienna y su voz se volvió fría y definitiva. Lady Sienna, por la presente se le despoja de su título y sus tierras. Será exiliada a los yermos del norte, donde pasará el resto de su considerablemente larga vida pensando en las consecuencias de traicionar a su rey. Guardias, lleváosla. Mientras se llevaban a Siena, gritando amenazas y maldiciones que resonaban en las paredes de piedra, sentí todo el peso de lo que acababa de suceder posarse sobre mí como algo físico. Demon acababa de declarar públicamente su intención de convertirme en su compañera. Había amenazado a todo el consejo en mi nombre. Había alterado fundamentalmente el panorama político de su reino por mí. Una cámara hecha con cabello pálido y sin un apellido digno de mención. La sala del trono se vació lentamente. Los lobos salieron en grupos de conversaciones susurradas. Algunos me lanzaban miradas hostiles, otros curiosas. Unos pocos, sorprendentemente, algo que podría haber sido respeto a regañadientes. Cuando se marchó el último, cuando solo quedábamos Demon y yo en la vasta sala vacía, finalmente me dejé caer contra él. Ha sido aterrador, susurré. Lo sé. Sus brazos me rodearon, firmes y cálidos. Lo siento. Debería haberte avisado. Debería haberte preparado mejor. No, le interrumpí. Me refería a aterrador en el buen sentido, como estar al borde de algo enorme y desconocido y decidir saltar. En fin, se apartó para mirarme, sus ojos ámbar escudriñando mi rostro. ¿Entiendes lo que acabo de hacer? Las implicaciones. Declaraste la guerra a siglos de prejuicios y tradiciones porque te negaste a dejar que el pasado dictara el futuro. Dije. Y lo hiciste públicamente, de una forma que no se puede retirar ni barrer discretamente bajo la alfombra. Lo hice porque la alternativa era perderte, dijo simplemente. Y eso es algo que no estoy dispuesto a aceptar, ni ahora ni nunca. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que iba mucho más allá de las maniobras políticas o las declaraciones estratégicas. Era algo real, algo que había surgido de encuentros fortuitos y conversaciones cuidadosas y del lento reconocimiento de dos personas solitarias que encontraban comprensión mutua.
Necesito preguntarte algo, dijo Demon en voz baja, y necesito que respondas con sinceridad, sin preocuparte por lo que crees que quiero oír. De acuerdo. ¿Quieres esto? Estar a mi lado, lidiar con la política, los peligros y el escrutinio constante que conlleva ese puesto. Porque si no es así, si prefieres volver a una vida más tranquila, en algún lugar seguro, lo haré realidad. Te instalaré en cualquier lugar que elijas con recursos suficientes para vivir cómodamente. Nunca más tendrás que trabajar como sirviente. Nunca más tendrás que preocuparte. Lo detuve con un dedo presionado suavemente sobre sus labios. ¿Recuerdas que me preguntaste si disfrutaba de mi trabajo? Él asintió. Te dije que apreciaba la soledad, la paz de estar sola con mis pensamientos, y eso era cierto. Entonces, pero demonio, he pasado toda mi vida siendo invisible, observando desde las sombras mientras otros vivían a la luz. Y sí, era seguro. Sí, era tranquilo, pero también era vacío. Le cogí la mano y la presioné contra mi pecho, donde mi corazón latía con fuerza por el miedo, la esperanza y algo que se parecía terriblemente al amor. Estos últimos días contigo, siendo vista, siendo escuchada, siendo tratada como si importara, así es como se siente realmente vivir. Y no quiero volver a limitarme a existir. Quiero saltar desde ese aterrador precipicio y ver qué pasa. La sonrisa que se extendió por su rostro fue como un amanecer rompiendo las nubes de tormenta. Entonces, salta conmigo. Entonces me besó. No fue el beso político y cauteloso de parejas concertadas, sino algo real y crudo, lleno de meses de soledad. Por fin encontrando alivio, le devolví el beso con todo lo que tenía, volcando todo mi miedo, mi esperanza y mi valentía desafiante en ese único punto de conexión. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Aún hay mucho por resolver. El Consejo se resistirá. Algunos territorios podrían rebelarse. Habrá desafíos y complicaciones que aún no puedo predecir. Bien, dije, ya he tenido suficiente de lo predecible. Intentemos lo imposible. Él se rió, con ese sonido áspero y genuino que cada día era menos raro. Imposible será. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios que me dejaron sin aliento. Demon cumplió su palabra. Permanecí a su lado durante las reuniones del Consejo, las funciones diplomáticas y las sesiones estratégicas con sus asesores militares, no como un adorno silencioso, sino como una participante cuyas opiniones eran solicitadas y respetadas. No me granjeó amigos entre los lobos más tradicionales, pero me proporcionó algo más valioso: el reconocimiento de que yo pertenecía a ese lugar. Mera me visitaba con frecuencia en mis nuevas habitaciones. Habitaciones contiguas a las de Demon, decoradas con una elegante sencillez que me hacía sentir más en casa que en cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. Había sido ascendida a ama de llaves, un puesto que se había ganado tras años de competente servicio. Pero como el demonio admitió abiertamente, también era una recompensa por protegerme cuando más lo necesitaba. Has causado un gran escándalo, me dijo una tarde, mientras me ayudaba a ponerme un vestido de seda azul oscuro que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida como sirvienta. La mitad de los territorios piensan que el demonio ha perdido la cabeza. La otra mitad está haciendo apuestas sobre cuánto tiempo sobrevivirás a las luchas políticas internas. Qué alentador, dije secamente. Pero, continuó Mera con una sonrisa, también hay humanos que están empezando a solicitar puestos en el castillo. Puestos normales, no solo de sirvientes. A algunos incluso los han aceptado en la formación diplomática. Tu presencia aquí, tu visibilidad, está cambiando las cosas. El peso de esa responsabilidad se posó sobre mí como algo físico. Nunca había pedido ser un símbolo. Nunca había querido representar nada más allá de mí misma. Pero la intención no importaba cuando la visibilidad te convertía en un pararrayos para el cambio. Demon me encontró más tarde esa noche de pie en el balcón de mis aposentos, contemplando cómo el bosque se adentraba en la oscuridad. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla sobre mi cabeza, y me preguntó si estaba pensando demasiado otra vez.
Le confesé que me preguntaba si era suficiente. Si una mujer humana sin poderes especiales ni linaje ancestral puede realmente marcar la diferencia en un mundo de lobos inmortales, ya lo has hecho, dijo en voz baja. Me has enseñado que la fuerza se presenta de formas que no estamos entrenados para reconocer, que la capacidad de elegir la bondad sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación, la conexión sobre el aislamiento. Ese es un poder que supera a cualquier habilidad sobrenatural. Me giré entre sus brazos y miré a este hombre, este rey que había entrado en la habitación equivocada y había cambiado nuestras vidas para siempre. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Su sonrisa era suave y llena de promesas. Ahora lo averiguamos juntos, construimos algo nuevo a partir de las ruinas de los viejos prejuicios. Demostramos que ser diferente no significa ser débil, que el cambio no es algo que hay que temer, sino algo que hay que aceptar. Suena agotador. Probablemente, asintió, pero no se me ocurre nadie con quien prefiera estar agotada. Me reí, poniéndome de puntillas para besarlo como es debido. Eres muy malo con las declaraciones románticas. Estoy trabajando en ello, murmuró contra mis labios. Dame unos siglos y quizá llegue a ser bueno en esto. Más tarde esa noche, mientras yacía en los brazos de Demon, viendo cómo la luz de la luna pintaba dibujos en el techo, pensé en las palabras de mi madre. La forma en que tratas a lo invisible dice todo sobre tu corazón. Ella se refería a la amabilidad hacia los demás, pero tal vez también funcionaba al revés. Tal vez la forma en que respondías cuando alguien finalmente te veía de verdad, decía algo igualmente importante sobre el valor, la valía y la elección de reclamar tu lugar en el mundo. Había pasado 19 años invisible, moviéndome por un mundo que no registraba mi existencia. Y entonces, una noche, un rey entró en la habitación equivocada y me miró como si fuera la única persona que hubiera importado jamás. No por magia, ni por destino, ni por ningún gran plan cósmico. Simplemente porque en ese momento, dos personas solitarias se reconocieron mutuamente. El viento traía el aroma de los pinos y de las posibilidades a través de la ventana abierta. En algún lugar del castillo, los lobos merodeaban, conspiraban y susurraban sobre el escándalo de la chica humana que había conquistado el corazón del rey Alfa. Que susurren, que conspiren. Ya había dejado de ser invisible, y esta vez, cuando el mundo me mirara, yo le devolvería la mirada con el demonio a mi lado, con su mano en la mía. Ambos decidimos saltar desde ese aterrador precipicio hacia cualquier futuro imposible que nos esperara.